buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Biosfera Televisión. Tiempo ya para la información, para el análisis, para las cosas de este día. Hoy es 1 de febrero. Comenzamos, por tanto, el mes, un nuevo mes, y ayer 31 de enero, se cumplía exactamente un año desde que se dio el primer caso de coronavirus, lo que entonces conocíamos como coronavirus, así, término global. Luego hemos ido aprendiendo ya casi que a denominarlo, aunque, bueno, coloquialmente le seguimos llamando coronavirus. Ayer, decía, se cumplió el primer año del primer caso que hubo en Canarias, que fue en La Gomera, ese turista alemán, que además tocó la casualidad que fue el primer caso en toda España. En biosferadigital.com tienen ustedes un balance, un análisis de lo que ha sido este primer año de pandemia. Ayer sacábamos justo esa noticia y recordábamos los principales hitos que desde entonces han ido aconteciendo en esta pandemia que nos ha cambiado la vida absolutamente a todo el mundo, y que todavía, ahí tienen ustedes la noticia que les decía de ayer, de biosferadigital.com, un año de pandemia, de aquel turista alemán en La Gomera a las vacunaciones justo de estos días. Y arrancamos el mes de febrero y lo hacemos en una situación que desde luego no nos favorece absolutamente nada, por cuanto el próximo jueves llevaremos ya 2 semanas en este nivel 4. Cada 2 semanas el Gobierno de Canarias, en fin, todos los gobiernos autonómicos, el nuestro, el de Canarias, cada 2 semanas revisa todos los indicadores que luego pues hace que tengamos un nivel, el 2, el 3, el 4. Toca este jueves revisar en Lanzarote, llevamos ya 2 semanas en nivel 4, toca por tanto revisar los indicadores para ver si cumplimos o no cumplimos con los parámetros para que se nos relajen un tanto las medidas que se nos han impuesto como consecuencia de ese nivel 4. La pregunta es, ¿cumplimos con esas medidas? Bueno, pues hay una que desde luego no. La presión hospitalaria sigue siendo importante. Febrero empieza, este lunes empieza con 58 personas hospitalizadas en el Hospital General Dr. José Molina Orosa. De esas 58 personas, 18 están en la UBI y 40 están en las plantas habilitadas, plantas de COVID habilitadas al efecto. Fíjense ustedes cómo será la presión. La UBI del Hospital General Dr. José Molina Orosa habitualmente tiene 10 camas. Si no existiera pandemia, si la situación en Canarias, en Lanzarote, hubiese sido la misma siempre, tendríamos 10 camas de UBI. Sin embargo, ya lo ven, hay 18 ingresados ahora mismo críticos en el hospital, 18 personas con UBI. Naturalmente se han habilitado, ya lo hemos ido contando, otras salas para albergar a personas con síntomas graves de la COVID-19, que así se llama la enfermedad. Si no fuera así, sería imposible atenderlos a todos. Hay 18 enfermos de COVID en la UBI, pero claro, hay otras personas que también están en la UBI por otras circunstancias, y en total hay 58 personas hospitalizadas. Ese es uno de los indicadores, junto con la incidencia acumulada de los últimos 7 días, que tampoco nos favorece, y junto con otras cosas en las que tampoco salimos demasiado bien, en las que se tendrá que apoyar al Gobierno de Canarias este jueves para decidir si seguimos o no en fase 4. Todo parece indicar que a día de hoy, al menos con los indicadores de hoy, vamos a seguir en esa fase 4. Número de contagiados, 1.055 activos ahora mismo en Lanzarote. Decían los epidemiólogos que el fin de semana se iba a relajar un tanto la situación. ¿Esto ha sido así? Sí, no, o sí, de aquella manera. Hemos bajado un tanto en el número de positivos, pero aún así, ayer domingo, por ejemplo, se detectaron 64 frente a los 60 altas médicas. Esperaremos a los datos de hoy, saldrán en breve, me imagino, tienen que estar saliendo ya prácticamente, casi siempre suelen salir un poquito antes de las 3 de la tarde, para ver si los epidemiólogos tenían o no tenían razón. Pero por el momento ya ven ustedes que las noticias en torno a la pandemia continúan siendo, si no idénticas, sí muy parecidas a los de estos últimos días. Pero en toda circunstancia, en toda noticia, siempre hay un rayo de esperanza o una noticia positiva o algo que viene a sumar y a aliviar las situaciones. Hoy hemos conocido que hay un equipo de psicólogos que están a plena disposición
del personal sanitario del Hospital General Dr. José Molina Orosa. El personal sanitario ha reconocido hace escasas fechas estar al límite de sus fuerzas físicas y mentales. Es una situación durísima por la que tienen que lidiar todos los días. Llevan trabajando un año de una manera tremenda, de una manera bestial, y eso al final acaba pasando factura, tanto físicamente como mentalmente. Bueno, pues el Servicio de Psiquiatría del Hospital General Dr. José Molina Orosa ha puesto a disposición del personal que trabaja en primera línea, del personal sanitario del propio hospital, ese servicio de asistencia psicológica. Es bueno de vez en cuando vaciarse, es bueno de vez en cuando recibir ayuda de aquellos que saben, para volver a poner toda la situación anímica, mental, pues en su sitio, para poder dar de sí más todavía en estas fechas en las que, como han visto antes con los datos, la cosa sigue pues más o menos igual. Bueno, pues hablaremos de estas cosas. Hoy echamos de menos a nuestra compañera Paola, a la que desde aquí mandamos un saludo, Paola Delgado, que si no ocurre nada, mañana estará de nuevo ya con nosotros, con ustedes, para compartir este tiempo de análisis, de reflexiones, de noticias y de conocimiento a través de los invitados. Lo primero que hacemos hoy, este lunes, es irnos a Tías. En la situación actual de la pandemia, hemos hablado de la salud y hemos hablado de esa situación hospitalaria, pero hay otra parte de la que tenemos que preocuparnos. De hecho, nos estamos preocupando también mucho por ella, y aunque no lo hiciéramos nosotros, eso se nota, y al final, en el día a día de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, ¿verdad?, pues nos llega de una manera u otra. Nos referimos a la situación económica. En Tías, el ayuntamiento, igual que han hecho otros ayuntamientos de la isla, han inyectado una cantidad económica importante al tejido industrial o al tejido comercial, a las pymes, a los autónomos del municipio, a través de lo que se llama el pago a proveedores. O sea, un ayuntamiento tiene que comprar folios, la librería tiene que cobrar, se le rompe no sé qué, se lo arreglan y tienen que cobrar. Muchas veces los ayuntamientos suelen tardar bastante en realizar esos pagos, hasta tal punto de que no pocas empresas o microempresas han tenido que cerrar esperando que los ayuntamientos le resolvieran su propia factura. Incluso, como anécdota, en el caso Unión, hubo detenidos entre los empresarios o entre personas que, con buena fe y como conocían al concejal, le mandaban un WhatsApp o una llamadita diciendo: oye, págame la factura porque estoy al límite, y eso era considerado tráfico de influencias. Bueno, anécdotas al margen. Decía, vamos a irnos a Tías a hablar con el responsable de dos áreas importantes, la de Hacienda y la de Educación, Tomás Silvera, a quien ya saludamos. Hola Tomás, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, decía que ustedes han inyectado, digamos, en la economía municipal, de otros lugares supongo que también, pero fundamentalmente municipal, en autónomos, en pymes, una cantidad bastante más larga del 1.000.000 de euros a lo largo del año 2020, y lo que es más importante, para aquellos que ejercen un trabajo, como decía recientemente, han ido acortando los plazos del pago a proveedores. Así es, desde el momento que se decretó el estado de alarma ya por marzo, nosotros desde el área de Economía y Hacienda teníamos muy claro que una de las líneas importantes a seguir era sobre todo inyectar esa liquidez en las empresas que trabajan para el ayuntamiento. En aquel momento estábamos hablando de un cierre total de la economía y por tanto iba a ser vital para la supervivencia de las empresas que se aceleraran de alguna manera esas transferencias, esos pagos. En eso nos dedicamos y después de hacer una serie de modificaciones internas dentro del propio departamento, hemos ido consiguiendo que eso sea así y bajar el periodo medio de pago a proveedores de unos 24 días en el 2019 a los 14 días que tenemos a día de hoy. Es verdad que el volumen de facturas es menor y eso permite dar mucha más rapidez, pero entendíamos que era algo vital para la economía del municipio, que la empresa, entre comillas, más grande del municipio, que es el ayuntamiento, pues diera esa liquidez a los autónomos y empresas que colaboran con nosotros. Y es muy complicado. Muchas veces, Tomás, hemos hablado de lo rígido que es en los mecanismos de la administración, ¿verdad? Que uno siempre quiere, con la mejor de las voluntades, cuando se dedica a lo público, pues resolver la papeleta, cualquier papeleta, en el menor espacio de tiempo posible. Pero a veces las tripas, la situación interna de los ayuntamientos no lo permiten. ¿Es complicado en este aspecto?
Sí, el Ayuntamiento de Tías en particular, nosotros somos muy garantistas a la hora del pago a los proveedores, pasa por muchísimos filtros en intervención, en tesorería, precisamente para que no pase cuestiones que pasaban en otros ayuntamientos y que derivaron en causas judiciales. Nosotros somos muy garantistas. Eso supone que al pasar por tantos filtros, a veces se tarde demasiado en ingresar a los proveedores. Pero ya le digo que dentro de esos procedimientos y protocolos que tenemos, nosotros hemos conseguido bajar el periodo medio de pago a proveedores dentro de lo que la ley más o menos nos permite, porque entendemos que es vital y que dentro del departamento había que hacer todos los esfuerzos posibles para que sí fuera, y creo que lo estamos consiguiendo. Ujú. Y en cuanto a la presión fiscal, esa es otra también de las preocupaciones. De un lado, se realiza un ejercicio de empatía con los conciudadanos, con los vecinos del municipio de Tías, y se trata de ser flexible bien a la hora de aplicar las tasas o los impuestos, bien a la hora de dar facilidades pues para gestionar deudas, etcétera. Pero por otra parte está lo que decíamos anteriormente, ¿no? La rigidez también un poco de la administración. ¿Cómo han ido conjugando esas dos situaciones, Tomás? Mire, nosotros hemos recibido una auditoría de la Audiencia de Cuentas donde ya nos dicen que la presión fiscal en el municipio de Tías es bastante baja. Es decir, en el municipio de Tías los impuestos que se pagan están al mínimo. Es decir, no hay una presión fiscal sobre los vecinos y las empresas exagerado. Todo lo contrario, estamos en el mínimo. Una vez analizado eso, nosotros teníamos claro que primero había que dar prioridad a las personas, a los vecinos. Y en esa línea modificamos la ordenanza fiscal general para adaptarla a la conocida como ley de segunda oportunidad. Es decir, que las personas que quieren pagar sus impuestos pero en algún momento puntual no pueden cumplir con un plan de pago, solo por un incumplimiento no se les cancele y puedan hacer frente al resto de la deuda. Es una de las líneas de actuación que llevamos dentro de lo que los impuestos que se pagan, no es que lo diga yo, lo dice la Audiencia de Cuentas en el municipio, son los mínimos. Entonces, en la presión fiscal creo que el municipio de Tías está bastante bien, comparado con el entorno, sobre todo. Ujú. Y eso es compatible con una recaudación de impuestos que permita seguir ofreciendo los servicios. Ha habido muchos dimes y diretes en Tías estos últimos años. Yo la verdad que ya me he perdido un poco. Unos que quitan un impuesto y dicen que quitándolo se ingresa más, otros que ponen un impuesto y luego la oposición critica que dice que si lo pones ingresan menos. No sé exactamente al final cómo ha quedado eso. Mire, nosotros las reformas fiscales que hemos hecho han ido todas encaminadas a bonificar todo aquello que se podía bonificar, pero las ordenanzas fiscales todavía no lo recogían en TIA. Es decir, cuando una tras otra vas reformando fiscalmente para aumentar bonificaciones, ahí no estás aumentando la presión fiscal, todo lo contrario, no estás aumentando los impuestos, estás recaudando menos porque estás dando más bonificaciones. Esa fue la línea que siguió este grupo de gobierno hasta que recibimos esta auditoría que llamaba bastante la atención y tuvimos que rescatar algún impuesto que no se cobraba aquí porque ya la Audiencia de Cuentas nos estaba diciendo, ojo, que están en el límite donde si siguen así sin cobrar determinados impuestos vamos a tener que intervenir. Esa fue la idea para volver a implantar el ICIO, el impuesto de construcciones, que era, tías, el único municipio de toda la isla donde no se cobraba ese impuesto. La oposición siempre se cabrea cuando se los digo, pero yo les digo que convirtieron Tías en un paraíso fiscal, entiéndase por paraíso fiscal, donde no se pagan determinados impuestos, como es el de la construcción. No obstante, una vez decidido poner de nuevo el impuesto de construcciones, se puso con todas las bonificaciones que nos permite la ley al máximo impositivo que nos permite la ley. Es decir, esto implica que el impacto en el contribuyente sea el mínimo. Es decir, por ejemplo, las viviendas de protección oficial que se construyan van a estar bonificadas. La primera vivienda de autoconstrucción que haga un vecino en su terreno también va a estar modificado, y así muchas situaciones. Lo que no puede ser es que en una reforma de muchísimos millones de euros de un hotel se paguen al ayuntamiento solo 40 euros, que es lo mismo que casi paga una persona por reformar una puerta o una ventana en su casa. Ya. El sistema fiscal del municipio de Tías tiene que tender a ser justo en el sentido de que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen. Eso, hay un punto intermedio entre tener impuestos y no tenerlos, que es tener un sistema progresivo, que es lo que creo que estamos haciendo desde el área de economía y hacienda. Bueno, dos últimas cosas. Una tiene que ver con educación, luego se la planteo. La otra en el área económica, que es en la que estamos y que habla de los presupuestos
de 2021. ¿Cómo va a resistir el Ayuntamiento de Tías? ¿Cómo prevé usted que vaya a resistir el Ayuntamiento de Tías este año que se presume largo, conviviendo todavía la pandemia veremos hasta cuándo, pero los expertos dicen que por lo menos hasta agosto, y a partir de ahí, o en cuanto caigan los ERTEs, la situación puede ser un tanto más complicada? Creo que si no aprueban los presupuestos no pueden incorporar el remanente de tesorería, es decir, aprovechar lo ahorrado, entre comillas. ¿Cómo se plantea el año 21, Tomás? Bueno, nosotros ya hemos iniciado el borrador del presupuesto del año 2021. Nosotros, porque las previsiones no sean tan optimistas como nosotros nos gustaría, no significa que vayamos a tener el presupuesto prorrogado todo el año, porque a los políticos nos eligen para tomar decisiones valientes y para gestionar el ayuntamiento. En ese sentido, ya estamos trabajando en el borrador del año 2021. El año 2021 no va a ser todo el año como el mes de enero o de febrero. Esto poco a poco irá recuperándose. Por tanto, nosotros lo afrontamos con optimismo, pero también con cautela y precaución en lo que presupuestariamente se supone. Lo que sí haremos es priorizar los servicios públicos básicos y en principio no vamos a tener que recortar ningún servicio esencial. Pero obviamente a nadie se le esconde que la situación es incierta y si bien el año pasado, a pesar de la pandemia, no hizo falta apenas modificar el presupuesto, porque era un presupuesto con unas partidas sociales muy importantes, que aunque no sabíamos que iba a haber una pandemia, pues nos permitió afrontar el ejercicio con bastante tranquilidad en cuanto a lo económico. Yo creo que este año iremos por la misma línea, seremos cautos, pero yo creo que habrá momento para la mejora económica a lo largo del año. Bueno, la última y terminamos, que tiene que ver con la educación, porque yo apuntaba al principio que entre sus áreas está también la de la Concejalía de Educación, y los ayuntamientos han tenido bueno, un poco que controlar que los centros educativos, que los colegios del municipio, que los CEIP tengan bueno, pues todas las circunstancias adecuadas para cumplir con los protocolos que se nos han impuesto con esto de la COVID. En Tías, la incidencia, al parecer, de casos ha sido, no es que haya sido relevante, pero ha sido mínima, salvo que ustedes tengan más datos, y en todo caso, ¿qué grado de satisfacción tiene el ayuntamiento en el cumplimiento de esos protocolos? Mira, a lo largo del verano del año pasado, cuando recibimos los protocolos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, nos pusimos a trabajar a marchas forzadas y haciendo un esfuerzo importantísimo para que cuando empezara el curso se hiciera cumpliendo con todos los protocolos y con la mayor normalidad. Incluso a principio de curso, Protección Civil también nos echó una mano en la entrada y salida de los colegios porque, bueno, habían cambiado las entradas, las salidas, la gente estaba un poco confundida y yo creo que un poco todo eso funcionó a la perfección y el resultado es que el impacto que tuvo en los colegios fue y sigue siendo mínima. Los protocolos se cumplen. Además, yo desde el ayuntamiento tenemos una comunicación muy fluida con todos los directores de los centros, también conjuntamente trabajando con la concejala de Sanidad, Laura Callero, y entre todos la verdad que estamos haciendo eso que usted ha dicho, que el impacto en los colegios afortunadamente sea mínimo. Pues Tomás Silvera, concejal de Hacienda y Educación del Ayuntamiento de Tías, muchas gracias por atendernos, muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Un saludo, buenas tardes. Les decíamos al principio, en todo este océano de datos en los que nos encontramos, de estadísticas, de casos, y que nunca debemos de perder de vista que detrás de cada dato, de cada estadística, hay una historia personal, y que además en este tipo de circunstancias las historias personales suelen ser bastante duras. Pues dentro de esta situación encontramos de vez en cuando noticias que, bueno, que reafirman la condición buena del ser humano. Tendemos a pensar eso, ¿verdad? De que estamos rodeados de seres excepcionales, de seres con luz y que buscan aportar, que buscan sumar. Y nos olvidamos de que también los hay, aunque afortunadamente son una minoría, de aquellos otros que están todo el rato emponzoñando las cosas. Bueno, en el área de salud de Lanzarote hemos recibido estas últimas horas una de esas noticias que dices tú, oye, qué bien, ¿no? Que hay gente que se preocupa de mejorar la calidad de vida de los demás. Ayer se cumplía un año desde que comenzó la pandemia, y en el Hospital General, en el
servicio de salud de Lanzarote, que solemos simplificar ubicándolo en el Hospital General, ¿verdad? Hay un montón de hombres y mujeres, de chicos y chicas también muy jóvenes, muchas veces trabajando, y no es una palabra hecha, hasta la extenuación, muchas veces para tratar de contener toda esta pandemia y de atender lo mejor posible al aluvión de enfermos contagiados por el SARS-CoV-2 que llegan hasta esas instalaciones. Les decía al principio que a día de hoy tenemos, si no cambian las estadísticas en un rato, 18 enfermos en la UBI, en estado crítico, por tanto, y 40 en las plantas, y que vienen trabajando el personal de asistencia sanitaria a saco, como se suele decir ahora mismo. Bueno, pues ya ocurrió durante el confinamiento, durante el estado de alarma, y ha vuelto a ocurrir ahora. El equipo de unidad de salud mental del área de salud de Lanzarote, que dirige el doctor jefe de psiquiatría Matías Ibarzábal, pues se ha puesto a disposición una consulta telefónica a disposición de los trabajadores de asistencia sanitaria del Hospital General, los que están en primera línea y todos aquellos que lo vayan a necesitar. Este personal, este colectivo, reconoció hace bien poquito estar ya al límite de las fuerzas físicas y mentales, y además muy agotados y muy decepcionados de trabajar duramente, de lanzar un montón de mensajes y que luego nosotros, los ciudadanos, no acabemos de portarnos como debiéramos. Vamos a saludar al doctor Matías Ibarzábal. Doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En fin, ahí se mezclan, al menos a mí me ocurre, doctor, muchas sensaciones, ¿no? Oye, qué bien que haya gente como usted y como el equipo de la Unidad de Salud Mental del Área de Salud de Lanzarote, que se pone a disposición de quien lo pueda necesitar. Qué mal, porque hay muchísima gente, me imagino, doctor, que lo necesita, ¿verdad? Bueno, en estos momentos la verdad es que hay un aumento claro de las cuestiones de ansiedad y de depresión, de problemas mentales. Lo hubo ya en la primera fase de la pandemia, donde en realidad a Lanzarote no fue tan grave la cuestión médica, pero sí que ya había muchos problemas del aislamiento, de la cuestión de los negocios, de toda la cuestión de los viajes, de toda esta impredecibilidad de las cosas que iban a suceder. Y ahora que la enfermedad en sí nos está atacando muchísimo más y que estamos en unas cifras de contagios, en unas cifras de ingresos muy importantes, pues todavía se nota mucho más y sobre todo, como usted decía antes, con los compañeros que han tenido que trabajar a nivel de UBI, a nivel de medicina interna, a nivel de neumología, a nivel de urgencias, que son atención primaria, que están ahí en primera línea y que se han llevado la atención de todos estos pacientes, pues evidentemente están en una situación de gran demanda, de gran estrés y de gran necesidad, ¿no? Nosotros intentamos poner nuestro granito de arena, sobre todo los compañeros de la Unidad de Salud Mental, que son los que han puesto pues esta posibilidad de contactar con ellos, porque lo que se trata es de dar un apoyo a las personas para conseguir que tengan un cierto alivio, un cierto reforzamiento y no lleguen a tener un trastorno mental como tal, no lleguen a tener una cuestión más grave. Pero bueno, la idea es intentarlo, darle ese apoyo e intentar contactar con ellos para eso. Claro, porque no estamos hablando que también, evidentemente, todos lo necesitamos en algún momento de nuestro ir y venir cotidiano, ¿no? No estamos hablando de la simple palmadita en la espalda, venga chaval, o vamos mujer, para adelante, etcétera. Pero estamos hablando muchas veces, doctor, de evitar que se caiga en patologías bastante más severas, ¿no? Remedio antes, porque si los japoneses cuentan una historia que dicen que cuando cae la nieve, las ramas flexibles se doblan, la nieve se cae y vuelven otra vez arriba. Y las ramas que resisten y aguantan esa nieve hasta que se llenan de nieve y se rompen, ¿no? Entonces la idea es intervenir antes de que las personas se rompan e intentar darles un apoyo, una cuestión estructurada, de sentido común, sencilla, pero bueno, que puedan tener un apoyo, que puedan tener una cuestión para intentar evitar eso. Y las personas que estén en una situación más grave o que necesiten una intervención mayor, pues también derivarlas hacia esa intervención, como se está haciendo en la Unidad de Salud Mental desde el inicio de la pandemia. Y digamos esta iniciativa o esta posibilidad se está utilizando bastante, no sé en qué grado sería la pregunta, se está utilizando, porque muchas veces tenemos cierto, en fin, nos da un poco de reparo dar este paso, ¿no? Sí, todavía no, todavía hemos empezado a publicitarla ahora y se lo hemos puesto en convencimiento de los compañeros ahora y todavía no hay un grado de utilización alto, pero bueno, la idea es que la gente tenga ahí esa posibilidad
Es un número de teléfono y un correo electrónico donde ellos pueden dar sus datos y los compañeros de la unidad de salud mental les contactarán, porque no hay que olvidar que esto se hace además del trabajo habitual de la unidad de salud mental que se está haciendo y de las consultas que se están llevando a cabo. Entonces, bueno, los compañeros se ponen en contacto con ellos lo antes posible, hacen una evaluación del caso, comentan con ellos un poco la situación de forma más individualizada y ya se deciden un poco los pasos a seguir. Hay un dato importante, en fin, yo digo importante, me imagino que lo será desde el punto de vista que ustedes lo subrayan en la nota de prensa que nos han hecho llegar, y es que ninguna de estas consultas va a suponer, digamos, la apertura de ningún caso, de ningún expediente, ningún historial clínico, ¿puede ser? Un servicio nuevo que es especializado para los profesionales, para los trabajadores de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote y donde simplemente se hace una cuestión de apoyo. En el caso de que sea necesario, de que haya un trastorno más grave y de que sea necesario ver una historia clínica, pues también lo haríamos, no sucede nada, ¿no? Pero esto es simplemente para intentar contactar con los compañeros, hablar con ellos, hacer una primera evaluación y darles unas sugerencias, darles unos apoyos con vistas a evitar llegar a cuestiones más graves. Entonces no se va a abrir una historia clínica, no se van a realizar informes de ningún tipo. En el caso de que eso fuera necesario, pues se derivan hacia los profesionales que sean adecuados y si es oportuno, pues igual que hay gente que tiene una pierna rota o que tiene una úlcera y necesita una atención, pues hay gente que tiene un trastorno mental y se la atiende también, ¿no? Pero esto es una cuestión más genérica para intentar dar un apoyo a las personas y para evitar que lleguen a ese punto. A lo largo de los tantísimos años de existencia del cribo y bajo la dirección del doctor Julio Santiago Beso, nos han reeducado a nosotros, a los informadores, en no utilizar determinadas palabras que puedan ser ofensivas o que puedan ser interpretadas de una manera más dura hacia las personas que sufren algún tipo de trastorno mental, ¿no? Y no frivolizar, sobre todo en expresiones como la depresión, que se utiliza con bastante facilidad, ¿no? Yo estoy depre, no sé cuántos, y estamos hablando de un tema muy, muy serio, ¿no? ¿Cuál es, doctor, la causa más común o la cosa más común a la que se enfrenta el personal? Usted antes, ansiedad, quizá una bajona, no sé si utilizar esa palabra, o más grave, la depresión, evidentemente. Sobre todo los problemas de ansiedad, que suelen ser la vía de entrada, digamos, y muchas veces problemas de tipo ansioso-depresivo, donde la ansiedad desarrollada durante un tiempo y mantenida durante un tiempo y no solucionada termina desembocando en un cuadro depresivo. Eso es lo más frecuente. Pero bueno, también tenemos un número importante de trastorno mental grave que se está llevando a cabo su tratamiento a nivel de salud mental, a nivel de la hospitalización, pero lo más frecuente suelen ser trastornos de tipo ansioso-depresivo. Bueno, y aprovecho, aunque digamos, la entrevista era para hablar justamente de lo que estamos hablando de este servicio, pero si me permite, así a nivel general, durante este largo un año que llevamos, justamente ayer se cumplía del primer caso en Canarias de pandemia entre la población en general, fuera ya digamos, del personal del Hospital General, se ha notado estadísticamente un incremento de casos. Yo lo decía el otro día, o sea, a veces es complicado levantarte por la mañana y recoger exactamente lo mismo que habías dejado justo antes de acostarte en nuestra profesión, en este caso, ¿no? Y estar en el día de la marmota, no ver esperanza. Bueno, en definitiva, doctor, ¿se ha notado un incremento entre la población en general? Sí, sí, lo hemos notado mucho. A nivel de la población general se nota que la gente está en una situación de cansancio, de desesperanza y sobre todo eso, de que se repiten las malas noticias y no se ve, digamos, un final a la noche, no se ve un amanecer, no se ve que esto termine, ¿no? Entonces eso se ve claramente. Pero bueno, yo le puedo dar un dato simplemente a nivel, digamos, estadístico y un poco de como curiosidad. Nosotros tenemos 12 camas en la unidad de internamiento breve, que son para ya trastornos mentales graves y descompensaciones graves. Yo llevo aquí 20 años en la isla, en Lanzarote, y en este año hemos llegado a tener 18 ingresos al mismo tiempo, que es el récord absoluto en los 20 años que yo llevo. Hemos tenido que pedir habitaciones, que nos cedieran habitaciones los compañeros en el hospital porque no dábamos abasto nosotros para ingresar. Y eso en los 20 años que yo llevo nunca había sucedido. Y estamos hablando ya del trastorno mental grave. El trastorno, como decía, el trastorno de tipo obseso-depresivo de la gente que está en su casa, de que va a trabajar, que está haciendo su tratamiento, pero está consultada, ha aumentado muchísimo también. Y suponemos que una vez que ahora, por ejemplo,
empiece a mejorar la parte física, digamos, del COVID, en el sentido de que se reduzcan un poco los ingresos, se reduzca la presión sobre las UBIs, que esperemos que sea pronto, y que con la vacunación pues se vayan reduciendo las infecciones, esperamos y todo el mundo espera que haya una cuarta ola de problemas de salud mental, porque las cosas están muy complicadas. Evidentemente hemos tenido y tenemos que hacer unos sacrificios importantes para resolver estas cuestiones del COVID y no contagiarnos, pero evidentemente la situación de la gente con sus negocios, con su economía, con sus trabajos, eso va a generar toda una serie de problemáticas muy importantes. Y eso probablemente lo vayamos a sufrir en los meses siguientes a cuando esta parte más física, más microbiológica, digamos, de la enfermedad vaya cediendo y nos vayamos a encontrar con esa otra situación. Bueno, es importante, yo ya con esto terminamos, doctor, me imagino que es importante en este punto pues recordar, animar incluso a la gente ante el pequeño síntoma, cuando ya ves que, no sé, una situación de estado anímico muy, muy bajo se prolonga más allá de lo que suele ser habitual, cada uno nos conocemos nosotros mismos, acudir al profesional, ¿no? Cuanto antes mejor, ¿verdad? Sí. Los médicos de atención primaria, que son el primer escalón, pueden hacer una primera intervención que normalmente es muy exitosa y que va bastante bien para este tipo de síntomas menores, y además ellos son capaces de discernir si es necesario pues ya derivar a psiquiatría o derivar a unidad de salud mental, ¿no? Y luego yo le recomendaría a la gente que se tomara un tiempo para ellos, que descansara de vez en cuando, parara, reflexionara y tomara un tiempo para descansar, para relajarse, para hacer un poco de deporte, para dejar el teléfono móvil aparte, para dejar el ordenador aparte, para salir un poco de ese círculo vicioso, de ese día de la marmota que usted decía antes, porque eso es muy importante también, el cuidarse uno mismo, el tener un poco de cuidado, el tener un tiempo de ocio, el tener un tiempo de estar con la familia, el tener un tiempo de relajarse, es muy importante para evitar que esto llegue. Un motor no puede estar encendido todo el tiempo, una cuerda no puede estar tirando todo el tiempo porque si no al final se rompe. Entonces hay que intentar tener un tiempo de descanso, relajarse, descansar, respirar y volver otra vez a empezar. Un placer, nos ha encantado hablar con usted. Muchísimas gracias y, bueno, que todo vaya bien. Feliz trabajo. Gracias a ustedes, muchas Un gracias. saludo. Matías Ibarzábal, que es el responsable de la unidad de psiquiatría del área de salud de Lanzarote, un servicio espectacular en medio de una situación complicada. Lo decía el propio doctor. Habitualmente hay 12 camas en la unidad de salud mental. Lleva 20 años ejerciendo aquí en Lanzarote. Nunca había visto una situación como en la que estamos ahora mismo, y ha habido momentos en que ha habido 18 ingresados. Obviamente han tenido que ampliar ese servicio, y cuando a alguien lo ingresan es porque ya estamos hablando de una situación pues un tanto severa, un tanto dura. Bueno, no sé si podemos saludar a nuestro compañero José Ramón Sánchez, periodista, delegado en la isla del diario Canarias 7. Hola José Ramón, buenas tardes. Muy buenas. No sé cuánto tiempo llevabas ahí escuchando, porque yo no sé cuándo les meten a ustedes ahí en la caja o cuándo no. Llevo un rato. Un ratillo. ¿Has escuchado al doctor, por tanto, no? Sí, sí, la verdad es que son datos preocupantes y para que por tanto invitan a la reflexión, en tanto que es una cuestión de ámbito social que nos afecta a todos. Está claro que tenemos que implicarnos y el consejo que daba al final de que tenemos que hacer el esfuerzo de dedicarnos tiempo uno a uno y también, por tanto, cuidarnos no solamente en el aspecto de prevención de la COVID, sino también a nivel de ejercicio físico y mental, claro. Y por cierto, una curiosidad, si permites también, hablabas del Día de la Marmota. ¿Sabes que se celebra justo mañana martes? Ah, pues mira, no sabía. Mañana es cuando sacan al bicho para ver si tiene Mañana es sombra, cuando si no sale el tiene sombra. bicho. Exactamente. Este año toca el día 2 de febrero. Lo estoy leyendo porque lo he estado buscando mientras escuchaba. La marmota se llama Punxsutawney Phil, creo que es. Phil, no sé si recuerdas la película, supongo que sí. Sí, sí, sí. Es que te Y, iba a preguntar y cómo se mañana llamaba, no. pero ya si lo tienes ahí apuntado ya es más fácil, claro. Sí, sí, no. Recuerdo que era Phil, seguro. Y la película además que es muy divertida. Sí, sí. Y nos dirá mañana, si la primavera es temprana, tenemos 6 semanas más de invierno. Hay que sacar una marmota para que nos diga si nos queda mucho o no de pandemia, ¿no? Porque, En fin, en fin, hay que verse un de lo que rato. estábamos hablando ahora con el doctor Matías Sí. Ibarzábal, no se ha hablado suficiente. Es una de las cosas, hemos estado muy preocupados por la salud.
física, nos referimos, ¿no? Hemos estado muy preocupados por la económica, naturalmente, pero de la salud mental, en fin, esos datos a mí me han dejado un tanto helados. Suponíamos, no sabíamos que el equipo que está en primera línea trabajando y tal, el cansancio mental es obvio, pero para el resto de la ciudadanía también se está haciendo tremendamente duro. Es que poco más hay que decir, Jaime, y es que, por tanto, lo que nos tenemos que obligar, e insisto en lo que comentaba anteriormente, es eso, a cuidarnos y a cuidar al entorno, o sea, a nuestros seres queridos, porque estamos soportando una presión a nivel físico y mental en los últimos 12 meses muy severa, nada que ver con lo que hayamos vivido y experimentado hasta la fecha, y además estamos, por tanto, conociendo nuevas facetas y nuevos matices de las relaciones humanas, del comportamiento propio social y, en definitiva, de cómo debemos y afrontamos los vínculos con todo nuestro entorno. Evidentemente hace falta tener vigilancia y cuando necesitemos ayuda, saber pedir ayuda y si sabemos de alguien que del entorno que vemos que necesita ayuda, saber también ayudarle para que reclame este auxilio. Bueno, tú tienes, bueno, lo hemos dicho un montón de veces, ¿no? En la memoria un calendario de las cosas, cuando pasan, cuando no pasan. Has estado atento hasta el día de la marmota, o sea, ya con eso está casi todo dicho, ¿no? Yo decía al principio de la tertulia a los telespectadores que, si no me fallan las cuentas, y ahí apelo justamente a ti, este jueves se cumplen ya las 2 semanas de que estamos en nivel 4, bueno, el viernes técnicamente, sí. Y cada 2 semanas los gobiernos de las comunidades, el de Canarias también, si se rebaja o se mantiene. Eso es, toca revisar, ¿no? O rebajar o mantener, porque subirlo lo puedo subir en cualquier rato si empeora la cosa, ¿no? No estamos con las mejores cifras ahora mismo, 58 hospitalizados, 18 en la UBI, una incidencia tremenda. ¿Puede ser, José Ra, todo parece indicar que este jueves nos podamos mantener en el 4 un par de semanas más? Mucho me temo que va a ser así. Sí, los números son los que son. Si la presión en la UBI está incluso ahora mismo, esta semana, ya lunes, peor que hace 2 semanas, solo con eso ya tenemos un factor muy a tener en cuenta. Y luego el número de contagios, a ver los datos que salen en un ratito. Pero vale que el fin de semana se probarán muchas altas, pero la incidencia del virus sigue siendo notable y probablemente, aunque bajemos del millar de contagiados hoy, va a ser por muy poco. Y son todavía cifras muy a tener en cuenta, preocupantes en consecuencia. Es así, el jueves toca revisarlo, revisar, como bien ha significado, mantener el nivel o rebajarlo, porque para subirlo el gobierno en cualquier momentito efectivamente lo puede subir. La incidencia acumulada en 7 días... Nos plantaremos otra vez con nivel 4 si se extiende la medida, creo que hasta el día 19 de febrero, o hasta el 18, y el 18 se revisará por si mantenemos el 19 en adelante o ya el 19 se rebaja. Sí, o sea, es tal que así, nos vamos a pegar prácticamente ya todo el mes de febrero en esa situación, porque febrero, como todo el mundo sabe, es más corto. En fin, el mes tiene solo 28 días y a veces 29, que a ti te va fenomenal cuando se da el caso de que cuando toca, sí. Porque puedes cumplir años, así que está bien. Oye, en cuanto a la actualidad así política, el otro día, el viernes, creo recordar, el Cabildo de Lanzarote asumió ya lo de los dineros para el pago a pymes, a autónomos y tal, pero hasta marzo parece que no va a haber un euro a aquellos que lo necesiten. Son 45 días de exposición pública, son 45 días, la normativa es la que es, no es nueva este año. La exposición pública tiene que hacerse y ver si hay algún tipo de alegaciones, si hay impugnaciones, normalmente no suelen prosperar y en consecuencia efectivo el presupuesto será en consecuencia en marzo y a partir de ahí será cuando se puedan establecer las ayudas de las microempresas y de los autónomos y veremos si se desarrolla el plan de los 6 millones que en principio ya avanzaba la presidenta en la pasada semana, o bien si cabe también la opción, que me temo que va a ser así, pero bueno, bien es también que el Cabildo tenga fondos para ello en base al remanente y con fundamentos también de crédito que se va a reclamar de casi 30 millones de euros, de ampliar por tanto la partida, no sé si hasta los 15 millones que reclamaba Coalición Canaria, no sé si incluso hasta más o hasta menos, pero bueno, está claro que los fondos van a estar ahí, se van a tener que dar y
ojalá que en verano contemos con medios y con situación y panorama que inviten a que no haya que repetir la circunstancia de dar más ayudas en breve, porque si tenemos que dar más ayudas, la administración es porque la cosa no va bien. Así es. Y sobre todo, un asunto que tampoco se nos debe escapar es que, salvo el Cabildo, ninguna otra institución pública, ningún ayuntamiento ha aprobado los presupuestos para el año 21. A lo sumo, alguien ya ha anunciado, creo que De aquí se ha anunciado que los prorroga, un poco que es la previsión que ya lo van a mantener por largo tiempo. San Bartolomé ha dicho algo parecido, pero no ha tomado medidas, digamos, con tanta premura como Teguise, que Teguise, como siempre en los últimos años, ha sido aprobar las cuentas antes del estreno del ejercicio. Y claro, porque además, aunque sean presupuestos que se puedan validar en estos días, va a haber que hacer constantes modificaciones a tenor de cómo se planteen las circunstancias. Desde luego, porque claro, si no están los presupuestos aprobados, no se puede incorporar el remanente de tesorería, ese dinero que está ahí. Eso sí. Y demás, con lo cual están todavía un tanto encorsetados o en todo caso desaprovechando una ingente cantidad de dinero que las corporaciones tienen para dedicarlo a quienes más lo necesitan. Pero bueno, también es verdad que las diferentes corporaciones por lo general han establecido medidas en el 2020 para articular ayudas. Y así se me vienen a la cabeza recientemente las de San Bartolomé y Arrecife, por ejemplo, que además para empresas, San Bartolomé además no sé si eran 1.000 euros por cada petición que se hacía, y no se complementaron todas con respecto a lo que estaba marcado, ¿no? Bueno, pero lo bueno por lo menos es que las corporaciones parece que tienen la idea, la filosofía de ayudar. Y creo que además en las empresas está bien, los autónomos está bien, pero también hay una línea que hay que tener en cuenta, que viene del gobierno de Canarias, pero que se puede también implementar por las corporaciones locales, que es las ayudas al alquiler, los pagos, porque hay personas que están pasando dificultades extremas para hacer abonos mensuales del lugar donde viven, y esto es una medida que también me da que se ha dejado un poco en segundo plano y que convendría retomar y reforzar. Pues sí. En fin, José Ra, pues muchas gracias por un placer, como siempre. Esta consulta casi de seguridad social, cortita, cortita en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, pero efectiva, sí. Efectiva. Bueno, desde luego que sí, tiempo bien aprovechado. Hasta luego, buenas tardes. Y la última que teníamos que contarles, en Yaiza, porque la vida final continúa, lo hemos dicho un montón de veces, hay que hablar naturalmente y hay que ponerlo en primer plano acerca de la pandemia y sus repercusiones, pero no podemos olvidar otras muchas cosas que siguen su ritmo, su recorrido, a veces más rápido, a veces más lento, en función también o condicionado a la situación anteriormente descrita. La obra pública sigue. Hoy, por ejemplo, ha anunciado el Cabildo, bueno, fue el pasado viernes, que compareció a petición propia Jacobo Medina diciendo que se van a inyectar 20 y tantos millones de euros, 21 o 24 millones de euros en obras en carreteras en el año 2021, aquí en Lanzarote, ¿no? Y en Yaiza se está desarrollando un parque que llaman, bueno, pues el Parque Atlántico de Playa Blanca, y que está ya funcionando a buen ritmo, en torno al 40%, casi la mitad ya de su ejecución. El ayuntamiento nos ha mandado un vídeo para que podamos comprobarlo. En esta nueva visita al Parque Atlántico, una obra que está cofinanciada con el Estado Central por 2,2 millones de euros y la cual va a poner en funcionamiento, en uso, una parcela de unos 58.000 metros cuadrados, hemos podido constatar con la contratista que la obra, después de 4 meses de ejecución, está a una ejecución del 40%, con 2 canchas de tenis prácticamente terminadas, con el carril bici prácticamente terminado, con un aparcamiento ya terminado también y continuando con el replanteo de las canchas de pádel, de la cancha multifuncional y continuando con lo que serían las obras de pavimentación, de jardinado y de adoquinado de la zona. Con esta obra del Parque Atlántico, ubicada en una zona estratégica de Playa Blanca, ya que une 2 vías principales del núcleo, Avenida de Canarias y Avenida Faro Pechiguera, nuestras familias, nuestros vecinos podrán venir a disfrutar de ocio, tiempo libre y deporte, al aire libre, nunca mejor dicho, y disfrutando de nuestro maravilloso clima.
Pues nada, pedazo de parque. Así que con eso terminamos hoy, con esa posibilidad nueva que a los vecinos de Playa Blanca se les avecina, y a aquellos que ya la tengan más o menos cerca y terminada o no hace falta tampoco pasear por parques, se puede pasear, ahora que la isla está preciosa, por cualquier camino o sendero. Y aprovechando lo que nos decía el doctor, hay que tomarnos un respiro, hay que salir, hay que airearnos, hay que pensar en nuestras cosas, hay que evadirnos de esta situación en la que hemos entrado en bucle desde hace ya un montón de tiempo. Y probablemente las cosas a nuestro alrededor sean las mismas, solo que habrá cambiado nuestra mirada y las veamos de otra manera, un tanto más positiva. Así que con esto les dejamos por hoy. Mañana regresamos. Buenas tardes.